Las enfermedades huérfanas, raras o de poca prevalencia son esas que pocos conocen, pero que están presentes en nuestro alrededor. Son enfermedades que pueden ser crónicas, graves o leves y pueden surgir desde el nacimiento o aparecer en cualquier momento de la vida. Por su baja prevalencia, la población afectada enfrenta dificultades como un diagnóstico preciso y oportuno debido a la poca información de los profesionales de salud. Hoy en nuestro programa conoceremos más acerca de estas patologías. Las enfermedades huérfanas o de poca prevalencia son patologías que, a pesar de no ser tan conocidas, poco a poco han generado interés en el sector de la salud. Para ser consideradas como raras, cada enfermedad específica solo puede afectar a un número limitado de personas. Bueno, este tipo de enfermedades tienen que cumplir 3 condiciones. Uno, que sean muy raras, es decir, que uno en cada 5.000 o 6.000 personas tengan la enfermedad, que sean muy graves, que afecten la calidad de vida y que pueden probablemente generar la muerte de la persona. La causa exacta de una enfermedad huérfana sigue siendo desconocida. Sin embargo, para una porción significativa de la población, el problema se puede originar en mutaciones genéticas. Normalmente ellas tienen algún tipo de etiología, usualmente de origen genético. Es decir, lo heredan de sus padres o del ambiente, pero usualmente sí ese es el origen. En la actualidad, existen más de 7.000 enfermedades de poca prevalencia y suelen esconderse detrás de síntomas de patologías muy comunes, lo que suele ser un verdadero desafío para los médicos, pues pueden durar años antes de tener el diagnóstico correcto. Como hay tantas y tan variadas, hay muchas que pueden tardar en diagnosticarse incluso en la adultez. Además que hay otros factores que pueden retrasar el diagnóstico, como por ejemplo la falta de conocimiento de los médicos, de nosotros, acerca de este tipo de enfermedades. Las manifestaciones de este tipo de enfermedades varían dependiendo de la misma y generalmente los síntomas aparecen en la infancia. Es por eso que los padres deben estar atentos a cualquier manifestación que no mejore con los tratamientos convencionales. Las manifestaciones son netamente respiratorias, niños que presentan crisis, neumonías a repetición, crisis de asma que no se pueden controlar con la medicación usual para el asma, entonces uno empieza a sospechar que pueden tener este tipo de patologías. Para otro tipo de enfermedades como las neurológicas, que manejan más nuestros compañeros genetistas y compañeros neurólogos, las manifestaciones son entonces neurológicas, y para las enfermedades digestivas o enfermedades metabólicas, entonces las manifestaciones son diferentes. Entonces, depende del tipo de órgano que afectes, es la manifestación clínica de la enfermedad misma. Los adultos también pueden desarrollar manifestaciones de una enfermedad huérfana. Normalmente son enfermedades que no responden a los tratamientos usuales que sus médicos en primer, segundo, tercer nivel les ofrecen, ¿no? Entonces, si un paciente, a pesar de todos los esfuerzos de que se haga un tratamiento oportuno, adecuado por parte del familiar o del mismo paciente, no responde al manejo, uno debe pensar en que probablemente tenga una enfermedad rara que no se esté diagnosticando adecuadamente y que no se esté tratando adecuadamente. En la actualidad, las enfermedades huérfanas se controlan. Creo que no, yo creo que son enfermedades que, al ser tan raras, no son fáciles de encontrar como personas que sepan bien manejarlas. Entonces los pacientes a veces tienen una gran desinformación de la enfermedad y pues eso los torna muy ansiosos, bueno, y entonces ¿qué tengo? Son agresivos a veces con el personal médico porque no saben qué tiene, y uno, si no sabe lo que tiene, pues se desespera, yo supongo. Entonces para el paciente no es muy bueno saber que la tiene, y depende del pronóstico de la enfermedad. Hay unas que no tienen cura. En Colombia, desde el año 2010, existe la Ley 1393, que ampara a todas aquellas personas que padecen una enfermedad de este tipo. El Estado promulgó una ley, que es la Ley de las Enfermedades Huérfanas, en donde todos los pacientes que las padezcan tienen una cobertura especial por parte del Estado, y la tendencia nacional es que estos tipos de pacientes se manejen en centros que tengan experiencia en este tipo de enfermedades. Además, ya se han creado centros especializados para el diagnóstico de estas patologías en Colombia.
Estas enfermedades pueden ser de difícil diagnóstico. Hay algunos centros ya en Colombia especializados en el diagnóstico de enfermedades huérfanas, y estos centros, si el paciente corre con suerte de llegar a alguno, probablemente el diagnóstico sea muy rápido. La Organización Mundial de la Salud y los centros médicos buscan crear conciencia sobre la existencia de estas enfermedades para que así más personas tengan la posibilidad de acceder a un rápido diagnóstico y mejores tratamientos. Al regresar, el doctor Harry Pachajoa nos contará acerca del trabajo que se realiza en el Centro de Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras, CIACER. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos enlazamos con la Fundación Valle del Lili. Allí se encuentra el doctor Harry Pachajoa, médico y cirujano de la Universidad del Valle, con doctorado en ciencias biomédicas con énfasis en genética y líder del Centro de Anomalías y Enfermedades Raras, CIACER. Doctor, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que pueda ayudar a resolver algunas dudas. Doctor, empecemos contándole a nuestros televidentes cuál es el objetivo del Centro de Anomalías y Enfermedades Raras, CIACER. Bueno, en la clínica de la universidad existen 2 centros que atienden pacientes con enfermedades raras o huérfanas. El centro que queda en la Universidad ICESI se llama CIACER, que es un centro de investigación en anomalías congénitas y enfermedades raras, que tiene como objetivo desde el diagnóstico molecular, apoyo en el manejo, tratamiento, guías de anticipación, prevención del bullying y atención con una mirada multidisciplinaria. También existe otro centro que atiende niños con enfermedades huérfanas, en este caso la fibrosis quística, y en la Fundación Valle del Lili tenemos un grupo multidisciplinario, que es el grupo multidisciplinario de atención de pacientes con enfermedades huérfanas y raras, principalmente de origen genético. Doctor, aproximadamente, ¿cuántas enfermedades trata este centro? Bueno, en el CIACER en ese momento estamos apoyando cerca de 300 familias con enfermedades raras o huérfanas. Nosotros tenemos diferentes proyectos de investigación. En la Fundación Valle del Lili se atienden un número mayor. No tengo un dato exacto en ese momento, pero es un número mayor. Uno de los datos que puedo decir es que la Fundación Valle del Lili es el centro hospitalario que más notifica pacientes con enfermedades raras o huérfanas en Colombia, y es, yo creo que el centro que más atiende pacientes con este tipo de enfermedades. A mí me gustaría, doctor, que habláramos un poquito de la tecnología que se necesita, digamos, para trabajar en estas enfermedades, la tecnología que ustedes tienen para el estudio y el tratamiento de estas enfermedades de poca prevalencia. La Universidad ICESI y la Fundación Valle del Lili tienen un laboratorio de investigación y un laboratorio de venta de servicios. Cuenta con secuenciadores o tecnología de última generación. Tiene 2 laboratorios, yo creo que con un costo aproximado de $1 millón, que apoya el diagnóstico de enfermedades raras y huérfanas de origen genético. Además cuenta con otros laboratorios que también sirven de apoyo para diagnóstico, incluyendo un laboratorio de inmunodeficiencias, patología molecular, genética molecular y citogenética. ¿Cuántos especialistas están, digamos, involucrados, doctor, en la investigación en este centro? Bueno, en el centro de investigación es un grupo multidisciplinario de profesores, médicos, especialistas. Yo creo que en la fundación la gran mayoría de médicos especialistas atienden pacientes con enfermedades raras o huérfanas. Dentro del centro propiamente dicho existen unos 12 médicos o profesionales de la salud que atienden ese tipo de pacientes específicamente. Doctor, ¿cuáles han sido, digamos, esos avances conseguidos con el centro y los beneficios para los pacientes? Bueno, pues una de las cosas, yo creo que lo más importante es el apoyo que tenemos a los pacientes y sus familias. Esto es difícil de evaluar porque no existen, digamos, informes publicados, pero lo más importante para nosotros son los pacientes y las familias. Si uno piensa de obras o servicios, podemos decir que ayudamos a crear
la política nacional de enfermedades raras y huérfanas. Hemos apoyado la creación de la Mesa Técnica Municipal de la ciudad de Santiago de Cali. Apoyamos hasta el 2016 la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas. Creamos unas guías de atención para pacientes con labio fisurado, unas guías de prevención del bullying. Creamos unas guías para manejos específicos y existen cerca de 45 publicaciones científicas relacionadas con temas relacionados con enfermedades raras o huérfanas. Pero vuelvo y repito, yo creo que lo más importante es la atención integral que se le está dando, la visión que tiene tanto la clínica como la universidad para este tipo de pacientes. Nosotros no creemos que son un paciente, sino que es una familia la que está teniendo problemas o inconvenientes y esperamos poder seguir ayudando. ¿Cuáles son los desafíos y los retos de este centro de investigación? Bueno, los retos y desafíos, yo creo que el primer reto es seguir atendiendo un mayor número. El segundo reto, que yo creo que eso lo viven todos los centros de investigación y los centros de atención, es tener recursos suficientes para tener nueva tecnología. En este momento, pues hace poco, en noviembre y diciembre, hizo la Fundación Valle del Lili, adquirió un secuenciador de nueva generación, que es un costo bastante alto, pero así como ocurre con los celulares, que aparece un año una tecnología, el año siguiente aparece otra, pues van surgiendo nuevas tecnologías y esperamos a medida que va pasando el tiempo seguir adquiriendo y seguir estando a la vanguardia en el diagnóstico de enfermedades raras y huérfanas. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que se le ofrecen al paciente? Me imagino que dependerá de la enfermedad que presentan. Bueno, los tratamientos no los da el centro, los da la institución a través de grupos multidisciplinarios de atención. Existen pocas enfermedades que tengan un tratamiento específico, una cura específica. Existen manejos sintomáticos, que es lo que tradicionalmente se da, y tratamos de esos tratamientos específicos que tristemente son de muy alto costo, darlos de una manera muy objetiva y darle el medicamento a quien realmente lo necesite. ¿Un paciente con un diagnóstico de enfermedad huérfana o enfermedad de poca prevalencia tiene un tratamiento de por vida? Cuando es de origen genético hay unos específicos que tienen un tratamiento de por vida, pero existen unas guías de manejo. Tratamos que todos nuestros pacientes sean diagnosticados molecularmente, que tengan pruebas confirmatorias, que tengan las pruebas gold estándar. Seguimos unas guías de manejo, unas guías de atención. Tratamos de no salirnos de estas guías. En algunos casos, por el mismo sistema de salud que a veces se demora en autorizar una prueba o autorizar un manejo, pues a veces nos salimos de esas guías, pero la idea es tener el medicamento correcto, al paciente correcto y por el tiempo correcto. Doctor, un paciente que en este momento nos esté viendo, ¿cómo puede entrar en contacto con ustedes? Bueno, yo creo que es una de las responsabilidades y uno de los deberes que tiene el paciente, seguir las indicaciones. Esto siempre tratamos de darle estas recomendaciones de una manera multidisciplinaria y tratamos de que todos los médicos que atienden a estos pacientes sigan las mismas pautas. Doctor, sabemos que ustedes también tienen la unidad que trata la enfermedad fibrosis quística, esa enfermedad huérfana o enfermedad de poca prevalencia. ¿Cómo funciona esta unidad? Bueno, la unidad de fibrosis quística cuenta con un número importante de pacientes, se atiende de manera multidisciplinaria, están todos los equipos tanto para hacer el diagnóstico, para hacer el seguimiento. Yo creo que es mucho más costo efectivo que un paciente esté en un grupo multidisciplinario a que lo vean diferentes médicos especialistas en diferentes entidades. No significa esto que los diferentes médicos o especialistas de otras entidades no lo hagan de manera correcta, pero yo creo que si se atiende el paciente de manera multidisciplinaria, todos al mismo tiempo, hablando el mismo idioma, podemos mejorar los tiempos de atención, podemos mejorar los costos de la atención en últimas y el paciente se va a sentir mucho mejor atendido. Doctor Harry Pachajoa, líder del Centro de Anomalías y Enfermedades Raras, CIACER, gracias por habernos acompañado en Salud en Casa. Muchísimas gracias a todos, especialmente por la invitación, y esperamos que desde la Fundación Valle del Lili, de la Universidad ICESI, podamos aportar para el manejo y una mejor atención de los pacientes con enfermedades raras del suroccidente colombiano y de Colombia. Gracias. Al regresar, conoceremos la historia de Claudia Castaño y sus hijos Daniel y Felipe, quienes fueron diagnosticados con una enfermedad huérfana llamada fibrosis quística.
Para Claudia Castaño, la palabra fibrosis quística era totalmente desconocida hasta el día en que nacieron sus hijos Daniel y Felipe. Este diagnóstico cambiaría por completo la manera de ver la vida y lucharía cada día por mantener en buen estado la vida de sus hijos. Esta es su historia. Cuando a Claudia Castaño le anunciaron que esperaba mellizos, nunca imaginó que la vida le tendría preparada uno de los mayores retos como madre, pues los médicos detectaron en uno de sus hijos una anomalía en el estómago. Por eso, decidieron examinarla cada 15 días para poder tener control de la situación. Pero al ver que no mejoraba, los especialistas le recomendaron realizarse una cesárea. Claudia tenía 32 semanas de gestación y Daniel y Felipe llegarían a este mundo el 24 de febrero de 2012. Daniel, quien por tener una obstrucción intestinal es llevado a cirugía al día siguiente. En esta intervención, los médicos se dan cuenta que Daniel presenta uno de los síntomas de una enfermedad huérfana llamada fibrosis quística, un trastorno genético que afecta sobre todo a los pulmones y el sistema digestivo y hace que los niños que la padecen sean más vulnerables a padecer infecciones pulmonares repetitivas. Cuando se dieron cuenta del diagnóstico de Daniel, se llama ileomeconial, que es uno de los síntomas para detectar la fibrosis quística, razón por la cual se le solicitó el examen, la prueba genética a Daniel. Se le hizo una cirugía exploratoria. Daniel no tuvo desarrollo total de su sistema digestivo, razón por la cual hubo que hacerle una yeyonostomía y estuvo un mes. Después del mes se le volvió a practicar otra cirugía, se le cerró y de ahí ya teníamos el diagnóstico al mes exacto de la fibrosis quística. Por su parte, Felipe permanecería en la unidad de cuidados intensivos. Felipe estuvo 4 días en la unidad de cuidados intensivos simplemente por prematuro, pero Felipe no tuvo problema. Cuando el examen de Daniel salió positivo, la prueba genética salió positiva para fibrosis quística, se le hizo inmediatamente la prueba a Felipe, saliendo positiva también. Tanto para Claudia como para Julio César Vergara, padre de Daniel y Felipe, el término fibrosis quística era desconocido, por lo que los miedos y las dudas de lo que vendría eran evidentes. Fue un momento muy duro, gracias a Dios y a nuestras familias. Hemos sido unas personas espiritualmente muy fuertes y apoyándonos del amor de Dios, del amor de la familia, del apoyo familiar. Pudimos ir aceptando, ir aprendiendo poco a poco con nuestro equipo médico y con nuestra experiencia. Decidimos nunca buscar ayudas por internet o buscar en internet qué era la enfermedad, no. Simplemente nos apoyamos y creímos siempre en nuestro grupo médico y en la experiencia que día a día nos iba trayendo la crianza de Daniel y Felipe. Enfrentarse por primera vez a la fibrosis quística no fue una experiencia positiva para la familia. Por esa razón, deciden cambiar la historia y demostrarle a otras personas que pasan por la misma situación que sí hay alternativas. Porque cuando a uno le dicen que su hijo tiene fibrosis quística, viene una lista de los no puede ir al colegio, no puede estar en contacto con otras personas, no puede. Además tiene que prepararse para que una gripa sea de cuidados intensivos, tiene que prepararse para todo el cuidado. Entonces uno se imagina un mundo donde las posibilidades de vivir no existen y resulta que las cosas no son así. Resulta que vivimos en un mundo que día a día la tecnología avanza, la ciencia avanza y las posibilidades de nosotros cada vez son mejores de vivir y tener una excelente calidad de vida. Para la familia era indispensable aprender y mejorar la calidad de vida de Daniel y Felipe con métodos que los ayudarían a mejorar su entorno. Aprender a jugar con las comidas, con los colores, con los platos, con los sabores. La dieta de Daniel y Felipe incluye 5.000 calorías al día. Uno de los retos que tiene Claudia con Daniel y Felipe es la integración de los niños a la sociedad, pues aún no asisten al colegio y ella se ha encargado de su educación en esos primeros años. Además cuenta con el apoyo de personas especializadas que le ayudan con esta labor. Nuestras cuidadoras son personas entrenadas, para el cuidado de la primera infancia. Entonces hacemos lo que hacen en el jardín. Pintamos, escribimos, cortamos, jugamos con pinturas, con plastilina.
digamos, ellos académicamente están en un nivel adecuado, ya escriben su nombre perfectamente y estamos pues en el proceso de aprender a leer y tratamos de hacer las actividades 2 veces por semana, actividades académicas, incluido la parte que incluye su terapia, que es la piscina, que es la bicicleta y que es el ejercicio que nos sirve como rehabilitación pulmonar. Otro de los desafíos que han tenido que afrontar como familia para que Daniel y Felipe estén 100% bien médicamente son los trámites de las EPS. Al principio siempre fue un proceso dispendioso. Cuando accedimos a las EPS colocaron cierta resistencia. Después procedimos a utilizar el aparato judicial a través de la tutela y ya cuando salió una tutela integral de parte de los 2 menores ya hemos recibido pues un apoyo directo de la EPS. Todos los meses nos entregan los medicamentos. Obviamente a veces pues hay demoras porque no están disponibles y son medicamentos bastante costosos, pero desde que nosotros hicimos el tema de la tutela mejoró hartísimo y hoy en día podemos decir que en estos 6 años de vida que llevamos nos han cumplido con los medicamentos y eso hace parte fundamental en el tratamiento para ellos y de tenerlos también. Por la experiencia que ya tienen con la enfermedad, ofrecen recomendaciones y asesorías a otros padres con niños con enfermedades huérfanas para que logren de una manera más rápida unas buenas condiciones de vida. La recomendación ¿cuál es? Primero que todo, asesorarse. No es tan complicado como la gente piensa. Cuando las EPS comienzan a colocarle todo este tema de trabas, lo que deben de hacer es inmediatamente acudir al mecanismo de la tutela y solicitar una tutela integral, porque ya después de que haya un fallo judicial, la EPS no tiene posibilidades de negar ningún medicamento, sino que tiene que cumplir esto. Entonces, pues lastimosamente en este país toca utilizar las vías judiciales para poder acceder a estos medicamentos porque son demasiado costosos. Ya cuando tienen la tutela todo cambia porque ya hay una orden de un juez donde si la entidad no lo entrega trae unas consecuencias para ellos. A pesar de su padecimiento, Daniel y Felipe tienen una infancia feliz, bailan, corren, saltan y están siempre alegres. Hablan de su enfermedad sin ningún problema, gracias a que sus padres siempre han sido claros a la hora de explicarles esta patología. Además, Claudia y Julio César celebran cada día la vida de sus hijos y consideran que cada minuto que pasan a su lado es un milagro. Vivir con una enfermedad de poca prevalencia o convivir con un paciente que presente este tipo de patologías es una experiencia difícil y compleja. Por eso es importante contar con el apoyo de un buen equipo médico que ayude tanto al paciente como a los familiares a conocer cuáles son las alternativas para lograr una buena calidad de vida. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.